Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. Soy, y estoy encantado de tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén genial, listos para sumergirse en un mundo lleno de drama, romance y por supuesto muchas emociones. Hoy, tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha encendido pasiones y debates entre fans de todo el mundo, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, la química perfecta, la combinación explosiva, el dúo dinámico, como quieran llamarlo. Pero prepárense para descubrir por qué esta pareja es tan especial. En este vídeo vamos a sumergirnos en la magia que ocurre cuando estos dos talentos se juntan en la pantalla. Vamos a analizar a fondo su trabajo juntos, exploraremos la conexión única que tienen, y desentrañaremos los secretos detrás de esa química que los ha catapultado a la fama internacional. Vamos a hablar de su primer encuentro en la pantalla, de los proyectos que compartieron, de las escenas memorables que nos hicieron suspirar, y de cómo su talento individual se fusiona para crear algo verdaderamente extraordinario. Prepárense para un viaje lleno de emociones, análisis y, por supuesto, mucho amor por estas dos estrellas. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. Si les gusta el contenido que hacemos, si quieren estar al tanto de todos los vídeos sobre series turcas, actores y actrices, no duden en presionar el botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras publicaciones. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les guste y que les apasione. No olviden dejar su like si disfrutan del vídeo y compartirlo con sus amigos. Bien, ahora sí vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. La historia de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es una que comenzó a escribirse en 2004. En ese año ambos participaron en la serie Así, una adaptación de la novela La tormenta de la escritora turca Çetin Altan. Aunque no compartieron muchos momentos juntos en esta serie, fue el primer acercamiento, la primera chispa, la primera vez que el destino los puso en el mismo camino profesional. En Así, Tuba interpretó el papel principal, Así, una joven fuerte, valiente y decidida, que lucha por defender sus raíces y su familia. Su interpretación fue aclamada por la crítica y el público, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas de Turquía. Engin, por su parte, aunque no tenía un papel central en Así, también demostró su gran talento. Interpretó a un personaje que, aunque secundario, dejó una huella en la historia. Ya en esa época se podía vislumbrar su capacidad para transmitir emociones profundas con sutileza, su habilidad para construir personajes complejos y su carisma innato que lo convertiría en una estrella. Si bien sus caminos no se cruzaron de manera significativa en Así, los fans más observadores notaron algo especial. Las pocas escenas que compartieron, aunque breves, dejaron una impresión duradera. Se percibía una conexión, una sutil tensión, una química que prometía mucho. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la complicidad que se intuía, todo indicaba que algo especial estaba en el aire. Fue sin duda el preludio de lo que vendría después. Pero fue en 2010 cuando la magia realmente comenzó a florecer. Engin y Tuba protagonizaron juntos la serie Kara Para Aşk, una serie que los catapultó a la cima de la popularidad y que se convirtió en un éxito internacional sin precedentes. Kara Para Aşk no solo consolidó sus carreras, sino que los convirtió en un fenómeno cultural. La historia, la ambientación, la música y sobre todo, la química entre los protagonistas, cautivaron a millones de espectadores en todo el mundo. Kara Para Aşk es mucho más que una simple serie de televisión. Es una montaña rusa de emociones, una historia llena de intriga, romance, acción y drama que te atrapa desde el primer episodio y no te suelta hasta el final. La trama gira en torno a Elif Denayse, una joven diseñadora de joyas que se ve envuelta en un turbio mundo de crimen y corrupción, y Ömer Demir, un policía honesto y dedicado que investiga un asesinato que cambiará sus vidas para siempre. Elif, interpretada magistralmente por Tuba Büyüküstün, es una mujer de carácter fuerte y que ha sufrido mucho en la vida. Se enfrenta a la traición, al dolor y a la desesperación, pero nunca pierde su esencia ni su capacidad de amar. Su interpretación es conmovedora, llena de matices y de una honestidad que llega al corazón del espectador. Ömer, interpretado por Engin Akyurek, es un hombre de valores, un policía que cree en la justicia y en la verdad. Es un hombre que sufre en silencio, que carga con el peso de la responsabilidad y que busca la redención. Engin logra crear un personaje complejo con sus propias debilidades y fortalezas, que evoluciona a lo largo de la serie y que conquista al público.
Iko con su sensibilidad y su carisma. Pero lo que realmente hizo especial a Kara para Ask, lo que la elevó a un nivel superior, fue la química innegable entre sus dos protagonistas. La forma en que se miraban, la ternura en sus gestos, la pasión en sus besos, todo parecía tan real, tan auténtico, que era imposible no enamorarse de ellos como pareja. La complicidad entre Tuba y Engin traspasaba la pantalla, creando una conexión que hacía que el público se sintiera parte de su historia. Se notaba que se entendían, que se complementaban, que se apoyaban mutuamente construyendo un vínculo que iba más allá de lo profesional. La química en pantalla es un fenómeno complejo, una combinación de talento, conexión personal y, por supuesto, una buena dirección. En el caso de Engin y Tuba, la química surgió de manera natural, como si estuvieran destinados a trabajar juntos. Pero, ¿cuáles son los secretos detrás de esta magia? Creo que el secreto de su química reside en varios factores clave. Primero, en su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Ambos son actores talentosísimos, con una gran capacidad para meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones de manera convincente. Se preparan a fondo para cada papel, estudian a sus personajes, se entregan por completo a la historia. Su profesionalismo se refleja en la calidad de sus actuaciones y en la credibilidad de sus interpretaciones. Segundo, en su respeto mutuo y su admiración. Se nota que se valoran como profesionales y como personas. Se respetan, se apoyan y se animan mutuamente en su trabajo. Esta admiración se traduce en una mayor confianza en el set, lo que les permite ser más creativos y explorar las emociones de sus personajes de manera más profunda. Tercero, en su capacidad para crear una atmósfera de confianza y comodidad en el set. Esto les permite ser más auténticos, más vulnerables y explorar las emociones de sus personajes de manera más profunda. Un ambiente de trabajo positivo, donde los actores se sienten seguros y respetados, es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Cuarto, en la habilidad de los directores y guionistas para crear un guión que potencie su química, y en la que la historia les permite mostrar toda la gama de emociones que tienen. La química no es solo una cuestión de actores, sino también de la dirección y del guión. La manera en que se escriben los diálogos, la manera en que se dirigen las escenas, la forma en que se cuenta la historia, todo influye en la conexión entre los actores y en la percepción del público. Pero, ¿cómo se manifiesta esta química en la pantalla? Pues bien, veamos algunos ejemplos concretos que nos hicieron suspirar y emocionarnos. Recordemos la escena en la que Elif y Homer se encuentran por primera vez después de la tragedia que los une, el asesinato del padre de Elif y la prometida de Homer. Es una escena clave, un momento de inflexión en la historia. La mirada de asombro, de tristeza, de curiosidad, la forma en que se acercan, el silencio que lo dice todo, simplemente impresionante. En esa mirada se puede sentir el dolor, la incredulidad, la conexión que surge entre dos almas que han sido golpeadas por la tragedia. La sutileza de las interpretaciones de Tuba y Engin en esta escena es magistral. O aquella escena en la que Homer consuela a Elif después de una discusión, después de que Elif se siente traicionada por Homer. La manera en que la abraza, la suavidad en sus palabras, nos hacía suspirar a todos. La forma en que la protege, la calma y la consuela. La manera en que la mira, con compasión, con ternura, con amor. Esta escena es un ejemplo perfecto de la química entre ellos. Se puede sentir la conexión, la complicidad, el cariño que los une. Y ni hablar de las escenas románticas, esas sí que nos hicieron vibrar. Los besos apasionados, las miradas cómplices, las caricias sutiles, cada momento era una explosión de emociones. La química entre ellos era tan palpable que uno sentía que realmente estaban enamorados. En las escenas románticas, se puede apreciar la pasión, la entrega, la conexión física y emocional que hay entre ellos. La escena del primer beso de Elif y Homer es, sin duda, una de las más memorables de la serie. Es un beso lleno de emoción, de deseo, de ternura. Es un beso que sella su destino. En ese beso se puede sentir el amor que nace entre ellos, la conexión que los une, la promesa de un futuro juntos. Pero la química de Engin y Tuba no se limitaba a las escenas románticas. También brillaban en las escenas de acción, en las escenas de drama, en las escenas de comedia. Siempre lograban encontrar el equilibrio perfecto para crear una dinámica creíble y cautivadora. Ya sea luchando contra los villanos, resolviendo misterios o simplemente compartiendo un momento de alegría, siempre se veía la conexión especial que los unía.
Un ejemplo de ello es la escena en la que Homer y Elif escapan de los malvados, y tienen que esconderse. Allí surge la complicidad, las miradas, el juego entre ellos. La tensión sexual es visible. Además de su talento individual y su química en pantalla, Engin y Tuba también comparten una característica muy importante: su humildad. Ambos son personas sencillas, trabajadoras, que se mantienen alejados de los escándalos y que valoran mucho su privacidad. Esta humildad se refleja en su actitud, en su trato con los demás, en su manera de afrontar la fama. Esta cualidad, sin duda, los hace aún más admirables para sus fans. Después del éxito de Cara para Ask, muchos fans soñaron con volver a ver a Engin y Tuba juntos en otra serie. La expectativa era enorme. Sin embargo, hasta el momento, no ha sido posible. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Siempre existe la posibilidad de que el destino los vuelva a cruzar en el futuro, y que podamos disfrutar de nuevo de esa magia que solo ellos pueden crear. Mientras tanto, podemos disfrutar de sus trabajos individuales, de sus nuevas series, de sus películas, y seguir admirando su talento por separado. Podemos revivir los momentos inolvidables de Cara para Ask, y seguir suspirando por esa pareja que nos robó el corazón. Es fascinante cómo a través de la actuación, dos personas pueden conectar de una manera tan profunda, creando una conexión que trasciende la pantalla y llega directamente al corazón del espectador. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün lo lograron, y por eso, su trabajo juntos es tan especial. Su química es un regalo para el público, una muestra de que el amor, la amistad y la conexión humana pueden ser retratados con autenticidad y con una belleza inigualable. La fama de Cara para Ask se extendió por todo el mundo, conquistando audiencias de diferentes culturas y países. La historia de Elif y Homer, con sus intrigas, romances y dramas, logró conectar con el público global, quienes se sintieron identificados con los personajes y sus emociones. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, generando debates, foros y una gran cantidad de seguidores en redes sociales. El impacto de Cara para Ask en la carrera de Engin y Tuba fue innegable. Ambos actores se consolidaron como estrellas internacionales, abriendo puertas a nuevos proyectos y a un mayor reconocimiento. La serie les brindó la oportunidad de demostrar su talento y de llegar a un público más amplio, consolidando su posición como referentes de la actuación turca. La serie también tuvo un impacto significativo en la industria de las telenovelas turcas. Cara para Ask contribuyó a popularizar el género a nivel internacional, demostrando el potencial de las producciones turcas para competir con las producciones de otros países. La serie sentó un precedente, abriendo camino para otras producciones turcas que lograron conquistar audiencias en todo el mundo. El éxito de Cara para Ask se basó en varios factores. La combinación de una historia atractiva, una producción de alta calidad, un casting perfecto y la química innegable entre los protagonistas fueron los ingredientes clave para el éxito de la serie. El público se enamoró de Elif y Homer, de sus historias, de sus emociones, de su conexión. La serie logró crear una experiencia inmersiva, que involucraba al espectador y lo hacía sentir parte de la historia. En resumen, hemos recorrido la historia de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, desde sus inicios hasta su éxito en Cara para Ask. Hemos analizado los elementos que hacen que su química sea tan especial: su talento individual, su profesionalismo, su respeto mutuo, su capacidad para crear una atmósfera de confianza y, por supuesto, el innegable magnetismo que emanan juntos. Hemos recordado algunas de las escenas más memorables de Cara para Ask, y hemos celebrado la magia que crearon juntos. Y por supuesto, hemos hablado de por qué son, para muchos, la química perfecta. Una química que no solo se ve en la pantalla, sino que se siente, se percibe y nos hace creer en el amor, en la amistad y en el poder de la conexión humana. Es una química que trasciende el tiempo y el espacio, que sigue emocionando y cautivando a los fans de todo el mundo. La química entre Engin y Tuba es un fenómeno que va más allá de la actuación. Es una conexión que se basa en la admiración, el respeto, la confianza y el cariño mutuo. Es una química que se siente en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Es una química que nos hace creer en el amor verdadero, en la amistad sincera y en la magia del cine. Y por último, no podemos olvidar el impacto que Cara para Ask tuvo en la cultura popular. La serie generó una gran cantidad de productos derivados, como revistas, pósters, camisetas y otros artículos promocionales. Los fans crearon foros, grupos de discusión y páginas web dedicadas a la serie y a sus protagonistas. La serie se convirtió en un fenómeno social,
generando debates y conversaciones en todo el mundo. Así que espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de Engine. Y Tuba tanto como yo disfruté creándolo. Es un placer compartir esta pasión con ustedes. Quiero agradecerles por estar aquí y por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención, por su pasión por las series turcas. Me encanta saber que compartimos este amor por el drama, el romance y las historias cautivadoras. Me encanta saber que disfrutamos juntos de estas historias. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece la química entre Engin y Tuba? ¿Cuál es su escena favorita de Kara para Aşk? ¿Creen que deberían volver a trabajar juntos? ¿Hay alguna otra pareja de series turcas que les guste especialmente? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber lo que piensan, y me encanta interactuar con ustedes. Me interesa mucho saber sus opiniones. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos sobre series turcas. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. No se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.